Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hola, buenas noches. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien, pastor. ¿Y usted cómo le va? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Aquí esperándolos. Y ahorita empezamos, ¿eh? Unos minutitos. Sí. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, hermano Juan Pablo. Dios le bendiga. Amén. Muy bien, buenas noches a todos nuevamente. Dios los- Buenas noches. Hola, hola. Vamos a iniciar. Vamos a aprovechar esta hora. Vamos a pedirle a nuestra hermana Carla, por favor, si nos guías en oración. Sí, pastor. Gracias. Bendito Dios, amado Padre Celestial. En esta noche te damos gracias porque nos permites la vida y nos permites estar aquí reunidos estudiando de tu palabra, que es bella, hermosa y cada vez nos enseña más, mi Señor. Te pedimos, mi Señor, por este estudio, que tú seas el que guíes a nuestro pastor, Señor, y que toda reflexión que en ella se dé, no la tomemos en saco roto, sino que nos deje esa satisfacción de poder hacerla también. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se ha conectado y asimismo te pido, mi Señor, por los hermanos que no lo han hecho, que ellos puedan conectarse, mi Señor, para que puedan oír de tu hermosa palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Muy bien. ¿Sí pudieron estudiar el capítulo 2 de Ruth? Sí, Sí, muy interesante, ¿verdad? Creo que hoy nos vamos a quedar solamente en el capítulo 2. Bien, recordando el capítulo 1, ¿verdad? Pero vamos al... Bueno, antes de avanzar al 2, eh, es... saquen sus Biblias, por favor. Me dicen un amén cuando ya lo tengan. Amén. amén. Ruth, capítulo Amén. 2. Amén, amén. Muy bien, voy a pedir dos voluntarios. El primero que me ayude a leer Ruth, capítulo 2, versículos 1 al 11. ¿Quién dice yo? Amén. Yo, Ok, y el segundo voluntario del 12 al 23. ¿Quién dijo yo, yo? Hermano Marciano. sí. Ok, empezamos con usted, hermana Luz, por favor. Sí, Gracias. dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz.
Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. He aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, esta joven moabita que volvió con Noemí de los campos, perdón, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que ciegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ok, gracias, hermano Marciano, por favor. Sí, del 13 en adelante, ¿verdad? 12 en adelante. Correcto. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la molestéis y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y como ella, su suegra, y contó, perdón, ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayas acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas, perdón, con sus criadas y que no le encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Muy bien, gracias, hermano. Interesante lectura, ¿verdad? Antes de empezar, a ver, en base a lo que leímos ahorita, ¿qué título le pondrías a este capítulo 2? No el que viene en la Biblia, el que Dios ponga en tu corazón. ¿Qué título le pondrían? Buenas noches, hermano. Hola, hola. Le pondría la misericordia de Dios. Ok, la misericordia de Dios. Gracias. ¿Los demás qué título le pondrían?
De uno en uno, ¿eh? No se vaya nada. La provisión de Dios. La provisión de Redimido, redimidos. Muy bien. ¿Alguien El más? Dios conocimiento de espera ahí. Noemí, A ver, primero hermana Luz y después hermano Juan Pablo. el conocimiento de Noemí de Dios. Ok, gracias. Hermano Pablo, Juan Pablo. Gracias. La prosperidad de Dios para Ruth. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo, pastor. Sí, Fe y esperanza en Dios. bien. Bonito título. Ok, y es lo que cada quien pues puede entender, ¿verdad? En base en el título que le hayan puesto. Yo le podría poner el pobre y menesteroso y el rico. Qué de títulos, ¿verdad? Encontramos ahorita. Y es interesante esta lectura, ¿eh? Ok, Ruth capítulo 2. Hermana Carla, nuevamente, o hermana Fabi, mejor, ¿nos ayudas a leer, por favor? Sí, Gracias. eh, dice, capítulo 2 de Ruth. Sale 2 del 1 al 3. Ruth sale a recoger espigas en el campo de Boz, un pariente de Elimelech. Ruth sale a recoger espigas en el campo de Boz, un pariente rico de Elimelech, para ayudar a Noemí. Del 4 al 7. Boz se da cuenta de Ruth y le ofrece protección y ayuda. Boz se da cuenta de Ruth y se siente conmovido por su situación, por lo que ofrece protección y ayuda. Del 8 al 13. Ruth se siente agradecida y humilde ante la bondad de Boz. Ruth es agradecida y humilde ante la bondad de Boz y le expresa su gratitud. Del 14 al 23. Boz le da de comer a Ruth y le ofrece más espigas para que se las lleve a Noemí. Boz le ofrece más espigas para que se las lleve a Noemí, demostrando su bondad y su generosidad. Ujú. ¿Lo demás también? Sí, también, por favor. La etimología de la palabra voz proviene del hebreo antiguo y se puede traducir como fuerza o valentía. Este nombre se asocia comúnmente con uno de los personajes más conocidos de la Biblia, Boz, quien fue un hombre justo y virtuoso. El significado bíblico de Boz se puede interpretar como una voz es un símbolo de la redención divina y muestra cómo la fidelidad y la obediencia a Dios puede llevar a la bendición y a la prosperidad. Ok, gracias. Muy bien, pues aquí está el resumen, ¿verdad? Hermano Marciano, ¿está bien escrito ahí como lo puse? Los nombres. Sí, hermano, sí están muy bien. ¿Sí? Sí. Bien, gracias. Ok, ¿qué les llama la atención de este pasaje? A ver, vamos a desmenuzarlo. Es interesante. Adelante, hermano Juan Pablo. Gracias, buenas noches. Hola, hola. Mire, pues realmente algo que llama mi atención es de que cada uno de nosotros podemos ser voz y cada uno de nosotros podemos ser Ruth, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser un instrumento del Señor en todo momento, pero también nosotros podemos necesitar de la provisión que da el Señor, como es el caso de Ruth. Entonces, creo que es algo que debemos de tener siempre en claro y en mente, que nosotros debemos de centrarnos bien en qué papel nos está poniendo el Señor Ujú. en cada día. Muy bien, hermano. Buena perspectiva, buena idea. Gracias. Hermana Fabi. Eh, a mí del primer punto, pues a mí me llama mucho la actitud de Ruth, porque me da la impresión de que ella tenía una actitud protectora hacia Noemí.
porque ella no se fue pensando en que Noemí la iba a sacar del apuro, ¿no? La iba a mantener. No, fue así. Yo creo que iba con una actitud protectora y se refleja tan así que en cuando regresa, pues le lleva alimento. O sea, no nada más lleva lo que le colecta, sino que consciente de que ella está ya quizás con hambre, en todo momento yo creo ella pensó y incluso le lleva alimento. Esa es mi primera impresión de ese Ajá. punto. Muy bien, gracias. Hermana Carla. Pues a mí me llama la atención la bondad que tuvo este Boaz con Ruth, porque aparte de darle, le dio de más, ¿no? O sea, hasta para que se llevara con Noemí. Entonces, sí, eso me hace ver que él era una persona como muy noble Ajá. y también era, no sé, como muy justo, ¿no? Porque creo que en ese tiempo se acostumbraba, que el pariente tenía que ver por ellas, ¿no? Ujú, Como que era una, o no sé si estoy mal, como una obligación, pero él se pudo como haber zafado, ¿no? ujú. Pero no lo hizo. Entonces esto como que sí me llamó la atención su actitud de él, Ok. que dio y dio de más. Ujú. Al principio no la reconoció, pero después preguntó quién fue y ya se enteró quién era. Ujú. Ok, gracias, Carla. Oh, ¿Alguien más? Sí, Adelante, hermano Marcial. bueno, aquí vemos de manera análoga cómo la fidelidad del pueblo de Dios y la obediencia, desde luego, al Dios Altísimo, puede tener una recompensa en cuanto a justicia por parte de la ley divina que Dios mismo instauró desde la fundación de los tiempos. ¿A qué voy yo con esto? Vos, tal como se describe de manera etimológica del hebreo, sí efectivamente viene de ser fuerza, valentía, pero también sadik. Sadik quiere decir justo, alguna ocasión lo vimos. Ujú, Y como tal, ¿quién es el único justo? Pues nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que también esa iglesia va a ser vestida de lino fino en, en, por lo que se refiere a la determinación propiamente ya establecida por la providencialidad divina, pero también por la responsabilidad de la propia iglesia. ujú, Y esas acciones justas es el lino fino, ¿no? Por el que se va a vestir la iglesia. Vemos aquí algo sumamente interesante, amén del contexto histórico, de la propia historia personal real, porque son personajes reales que vivieron Ruth y Boaz, es una representación de la sumisión, como bien y acertadamente en ese título que compartía nuestro hermano pastor, ¿verdad? El menesteroso y el rico, ¿verdad? Nosotros somos menesterosos de nuestro rico Dios altísimo y como tal debemos de ser humildes, fieles, respetuosos, reverentes, ejerciendo ese temor reverente en este caso como lo ejercía Ruth, a vos, que venía a ser un tipo de lo que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ujú. de inicio compartir eso. Muy bien, hermano. Muy bien, interesante todo lo que están compartiendo, ¿eh? Ok, en la Biblia, versículos 1, 2 y 3 dice, Noemí tenía por parte de la familia de su marido Elimelec, un pariente rico, influyente llamado Boz. Bueno, esta versión, tengo aquí la versión, la palabra, y dice el nombre de Boaz, es lo mismo. Cierto día Ruth la moabita dijo a Noemí, déjame ir al campo a recoger espigas detrás de aquel que me lo permita. Noemí le contestó, vete, hija mía. Ok, en ese versículo 2 es muy interesante. Vemos que quien toma la iniciativa aquí es Ruth, no Noemí. No fue Noemí quien la mandó, a pesar de que se fue a su tierra y su parentela. Ruth, dice ahí el versículo 2, cierto día Ruth, al ver la necesidad, quiero suponer, Claro. dice, cierto día Ruth la moabita dijo a Noemí, déjame ir al campo a recoger espigas detrás de aquel que me lo permita. Ok. Hermana Luz, adelante, y ahorita continúo.
Sí, en el versículo 1 Ajá, dice exactamente eso que usted acaba de leer, ¿no? Que tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, ajá. y en aquella cultura o en aquella época sí tenía, o sea, sí se podía lo del pariente redentor, el Ujú. más cercano, o el que sí podía retribuirles a ellas con dinero. Por eso es muy clara la palabra que dice un pariente rico, porque no podía ser un pariente pobre, aunque fuera el pariente más cercano. Entonces sí tenía que ser forzosamente un hombre rico que pudiera a ellas darles esa estabilidad económica y aparte comprar, digamos, todas las propiedades que ellas tenían, o ellas tenían que esperarse también al año del jubileo, que era el año de cada 50 años, para poder que les regresaran sus propiedades. Qué interesante. Gracias, hermana. Ok, entonces, algunas versiones estaba leyendo que el nombre de voz no solamente significa fuerza o valentía, sino también en algunos dice hombre poderoso. Y esto está hablando precisamente de lo que acaba de hablar mi hermana Luz, que tenían que ser personas ricas, personas pudientes. Ajá. Entonces, desde aquí se empieza a vislumbrar ya una sombra de nuestro Señor Jesucristo, no solamente como redentor, que vamos a ver en los próximos capítulos, sino también como alguien que tiene poder, alguien que es poderoso, en este caso, todopoderoso, ¿verdad? Y esto es algo interesante lo que está diciendo nuestra hermana Luz. Bueno, entonces decía, Ruth le pide permiso a Noemí, ¿verdad? Al ver la necesidad, quizás estaban viviendo en pobreza en ese momento, quizá alguien le llevó algo de comer, no lo sé, pero quiero que notemos aquí que en el pueblo de Israel se les permitía, y esto era ya una costumbre, que se les permitía tanto a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos espigar detrás de las personas que levantaban la cosecha, ¿sí? Y no les tenían que decir nada. Sin embargo, podemos ver que perdón, que Ruth llega a ese lugar, lo primero que dice es que les pide permiso. ¿Qué piensan de esto que estoy diciendo? ¿Lo habían notado? Quizás, perdón, Ajá, quizás adelante. ella, al ser moabita, no sabía de las costumbres de ese lugar. Correcto. Entonces, respetuosa como vemos, pues optó por pedir permiso porque no conocía esa costumbre. Ujú, correcto, gracias. Hermano Juan Pablo. Buenas noches, pastor. Hola, Am, hermana Susana. bueno, lo que Adelante. puedo notar es que una mujer muy humilde, entonces, pues siempre anteponía todo lo que, todas las reglas para ser más, pues sí, para no sobresalir, ¿no? Sobre los demás. Muy buena observación. Ujú. Gracias. Ok, interesante. Quizá ella trabajaba más que los que estaban espigando. Eso es algo interesante que acaban de decir, ¿eh? Era bien trabajadora esta mujer. Ok, hermana Luz, adelante. Pues yo creo que era una mujer que dejó todo porque dijo, ¿no? Le dijo a Noemí que iba a dejar sus dioses, iba a dejar su pueblo, iba a dejar todo lo que ella era por seguir a aquel del cual Noemí ya le había hablado. Y entonces ella ya va con esa creencia de que Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, es el que la iba a sustentar, porque sus palabras son muy hermosas cuando dice, y recogeré espigas en Ujú, pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. O sea, es algo hermoso lo que ella ya está diciendo. Ella está hablando ya de su fe en Dios. Ella ya está con Dios por delante, ya no va pensando en que a ver si la suerte o a ver si mis dioses o a ver si no sé lo que sea que me pase. No, ella ya va en pos, dice, de aquel a cuyos ojos hallaré yo gracia.
Y es lo que nosotros en la actualidad estudiamos y decimos, y a veces oramos, Señor, que yo halle gracia delante de los ojos de las personas para que tú me bendigas. Pero es Amén. porque nosotros ya hemos puesto nuestra confianza en ese Dios. Y ella es increíble que su fe, en tan poco tiempo, cuando ella dijo, tu Dios será mi Dios, ya iba con Dios por delante. Ella ya iba creyendo y por eso Dios la bendice. Ujú. Porque ella no dudó en ningún tiempo, ya después de que ella conoció de Dios, ya no dudó. Así es. Interesante. Gracias, hermano Juan Pablo. Sí, gracias. Bueno, creo que siguiendo sobre la misma línea que les comentaba, ¿no? De que vos era un instrumento del Señor. Eh, Aquí en este caso, Ruth, ¿qué está haciendo? Nos está enseñando cómo debemos de pedirle al Señor lo que nuestras peticiones, ¿verdad? Nosotros debemos de ser humildes, como decía Susi, eh, pero sí, o sea, nosotros debemos de manejarnos siempre bajo esa misma eh, tónica, ¿verdad? No podemos nosotros cambiar nuestra forma de pedirle al Señor de una forma agresiva, altanera, ni nada de eso, ¿verdad? Ujú. Entonces creo que es la enseñanza que nos está dejando Ruth en este momento, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos en el lugar de Ruth, Así es. Correcto. ¿verdad? Gracias, hermano. Ok, avanzando, el versículo 4 al 7 dice, Boaz se da cuenta de Ruth y le ofrece protección y ayuda. Boaz se da cuenta de Ruth y se siente conmovido, ¿sí? Esta palabra es clave, conmovido por su situación, por lo que ofrece protección y ayuda. Ahí en la Biblia, versículo 4, ¿la tienen? Dice, en esas Boaz o Boz llegaba de Belén y saludó a los segadores. Que el Señor sea con ustedes. ¿Cómo saludan? Shalom, ¿verdad? Y ellos le contestaron que el Señor te bendiga. Aquí esto nos deja ver que Boz no era un jefe capataz que llega a su empresa y no saluda a nadie, ¿verdad? Sino al contrario. Vemos que él está preocupado por sus negocios, pero no solamente por sus negocios, sino por su gente, la gente que está trabajando, ¿sí? Y tanto que se da cuenta, ¿verdad? De que, bueno, el versículo 5 dice, luego Boaz preguntó al capataz de los segadores, ¿quién es esa joven? El capataz le respondió, es la joven moabita que ha venido con Noemí de las tierras de Moab. Entonces, pudo darse cuenta que había una nueva persona trabajando con él. Ok, adelante, Fabi, por favor. Sí, pues sí, vos, pues un hombre de Dios, porque exactamente él reconoce la actitud de Ruth y su buen corazón, Ujú. porque él se entera de la situación y de que viene con su suegra. Y entonces, eh, pues decide ayudarla. No era una carga, pero sí decide aligerar la responsabilidad que había decidido tomar Ruth. Y tanto es así que le provee de trabajo, de seguridad, de alimento, de protección cuando le dice que no salga de su campo, ¿no? Porque puede hacer enfadar a las demás personas. Y, y pues yo creo que él también reconoce que Dios es quien las ha llevado hasta ahí, porque le habla con amor, pero con respeto, y como decía el hermano Marciano, y dando muestra de lo que Dios nos habla, ¿no? Que hay que tener un corazón compasivo, misericordioso, y pues fue lo que hizo vos. Tuvo compasión, digo, aquí no como tal dice la palabra compasión, pero quiero creer que tuvo compasión de ella y, y pues recibe todo este apoyo de parte de vos. Así es. Gracias. Hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias. Bueno, aquí nosotros podemos ver en el versículo 11 que nos dice que pues vos ya estaba enterado de la conducta de Noemí, Ajá. de Ruth, ¿no? Entonces, para Así con es. Noemí. Entonces creo que aquí es de que ya se ha dicho, ¿no? De tan común de que pueblo chico, chisme grande.
fue algo, una noticia que corrió muy rápidamente, ¿verdad? Entonces no fue por casualidad, sino que fue para que pues todo el mundo conoció a Ruth como era en su momento, si se puede decir, ¿verdad? Misericordiosa, ¿no? Tenía misericordia de los demás, en este caso de su suegra, ¿verdad? Ella no quiso dejarla sola. Ujú. Entonces aquí creo que es algo que motivó a vos para que pudiera tener todas las atenciones para con Ruth, Así ¿verdad? es. Correcto, hermano. Gracias. Amén. Hermana Luz y después hermano Marciano. Bueno, yo para mí, estudiando el capítulo, puedo ver cómo es hermoso el Señor, que va orquestando, digamos, como todo el plan, ¿no? Amén. La casualidad, digamos, dicen por ahí la casualidad divina, de que ella va caminando y pues obvio no, ella no sabía a qué era, tenía que ir a espigar. Dios fue el que fue llevando sus pasos hacia la era de voz. Y luego dice que casualidad que vos va llegando también precisamente en ese tiempo que ella va y la ve, ¿no? Y en cierta forma, pues yo creo que pues sí, como es alguien que no conoce, pues se le hace extraño y yo creo que decían que las moabitas eran unas mujeres muy bonitas, pues también llamó su atención por lo bonita que era, pero el plan de Dios, cómo se va formando, cómo se va trazando, que Dios es el que va guiando los pasos de una persona para que se haga lo que Dios quiere que pues suceda. Y en este caso, pues la lleva a ella a ese campo y a vos también lo lleva precisamente en ese tiempo, en ese día, a ese campo, ¿no? Entonces, es Dios tan hermoso que siempre está viendo por nosotros. Así es. Gracias, hermana. Muy bien. Hermano Marciano. Sí, vemos aquí como de hecho es aplicable el ejercicio de lo que Dios ministra a todos y cada uno de nosotros Ajá. en cuanto al carácter de nuestro Señor Jesucristo, plasmado en su santa palabra, ¿no? De tal manera que vemos aquí cómo es que sea aplicable el proverbio, ¿no? 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas, el corazón de su marido Amén. está en ella confiado, ¿verdad? Y no carecerá de ganancias. Aquí habla de una situación en la cual, llena del espíritu Ruth, por el testimonio de parte de su suegra Noemí, ella había contemplado a lo largo de los 10 años que vivió en matrimonio con Malón, que fuera su esposo, que falleció, Ujú. y evidentemente se lo transmitió, se enamoró del Señor, y el Espíritu de Dios obraba en la manera de actuar de Ruth en cada momento, a cada instante, cosa que a nosotros nos sirve de referente en lo individual, en lo familiar, en lo congregacional, porque si bien vos ya estaba forjado a ese carácter de justo, de misericordia, de caridad, del ejercicio del amor, como se describe en 1 Corintios 13, Ujú. también era una realidad que tenía la capacidad de ver a un símil, pero siendo el sexo contrario, ¿no? Es decir, se estaba, como bien lo decía nuestra hermana Luz, se estaba dando algo no por casualidad, sino por la providencialidad de Dios que iba a imperar en la genealogía hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Era determinante el que Ruth se estuviese llena de actuar en su día a día y en su momento a momento de ese amor primeramente al Dios Altísimo, Jehová Dios de los ejércitos, y desde luego a su prójimo cercano, que era su suegra, y que se hacía extensiva en testimonio a los oídos de voz, que también justo se identificó, ¿no? Y propició esa cercanía. Nada más en eso. Muy bien. Gracias, hermano. Hermano. Pastor, perdón, Ah, in- incluso desde antes, duran 10 años casados y no tienen hijos. Entonces, yo pienso que desde ahí ya, bueno, Dios desde mucho antes había puesto la mirada en cada uno de ellos, pero ahí también se hace evidente, ¿no? Que ya estaba tomando un camino muy directo el destino de Ruth y de Noemí, porque, o sea, a mí sí me llamó la atención que en 10 años ninguno tuviera hijos.
O sea, ninguno de los dos hermanos, ninguna de las dos nueras, no tuvieron hijos. Pregunto, si hubiera tenido hijos, ¿hubiera sido diferente? O si hubieran quedado ahí, ¿hubiera sido diferente la situación de Ruth? Pues sí, completamente. No hubiera Ya nos hubieran... sucedido lo que sucedería en el capítulo 3 y 4. Mm. Ujú. Buena observación, ¿eh? No lo había pensado. Gracias. Hermano Juan Pablo. Sí, gracias. Bueno, aquí nada más una pequeña acotación que recordamos la semana pasada de lo que estudiamos, pues Ujú. ahí prácticamente nosotros podemos trasladar todas esas palabras de Ruth a su suegra, a Noemí, que pues ella recibió al Señor en su vida, Así es. ¿no? Entonces es algo que no debemos de perder de vista y que es por lo que está sucediendo todo esto, es la consecuencia de, Así ¿verdad? es. Entonces creo que es algo que no debemos de olvidar en ningún momento, ¿verdad? El hecho de que ella ya recibió al Señor y está actuando para Él. Sí. Amén. Gracias, hermano. Correcto, sí. Entonces ahí vemos que Ruth es agradecida, ¿no? Y se siente conmovida por la situación. Dice del versículo 8 al 13, Ruth se siente agradecida y humilde, nunca deja la humildad y la bondad de Boaz. Ruth es agradecida y humilde ante la bondad de Boaz y le expresa su gratitud. ¿Sí? Versículo 10 dice, Ruth inclinó su rostro, hizo una reverencia en tierra y le dijo, ¿por qué me tratas con amabilidad y te interesas por mí, que soy una extranjera? ¿Cómo ven esa pregunta? ¿Qué causa en sus corazones esa pregunta? Pues que en lo Pues, personal así leemos, Sí, perdón, adelante, sí, hermana Luz, primero, por favor. perdón, que así le hemos dicho a Dios nosotros en lo particular, ¿no? ¿Qué viste en mí, Señor? Que yo venía de otro lugar o que venía de la basura y que he hallado gracia delante de tus ojos para que tú me mires con ese amor y con esa ternura como padre, ¿no? Ujú. Bueno, a mí me recuerda así, que el Señor a todos nos ha dicho que no nos desprecia por lo que éramos o por lo que somos, sino porque en su inmenso amor, Él nos ha sacado del lodo, Él nos ha sacado de la basura, Él nos Amén. ha puesto vestiduras nuevas y que ahora somos sus hijas, sus hijos, y que sí, realmente, ¿qué ha habido en nosotros como para hallar gracia delante de Él? Ujú. ¿Qué podría encontrar en ella si era una moabita, no pertenecía ni siquiera al pueblo? Gracias, hermana Luz, muy interesante. ¿Alguien más habló? ¿Quién era? Hermano Marciano, adelante. Sí, bueno, acertadamente sumado a lo que nuestra hermana Luz comparte, también es entender que el nivel de humildad que debemos de tener es entender que Dios acepta a todos como somos y nos ama a todos como somos, pero una muestra de una escala mayor de amor de Dios es que nos acepta como somos y como llegamos, pero no nos va a permitir estar como estamos. Nos va a demandar en razón de ese amor que siente por nosotros, el que llenos de su espíritu, nosotros sigamos creciendo en sus caminos, en sus pensamientos, en la manera de ser de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que, por ejemplo, un ejemplo muy gráfico, cuando a la hora de que se confronta a la iglesia y se le puede cuestionar, bueno, es que ustedes desprecian o discriminan a, a los pecadores, ustedes se sienten santos. No, 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 no. O sea, Dios acepta a todos, ama a todos, pero una muestra de amor mayor es que ya estando conociendo del Señor, seas transformado por el alfarero Amén. para hacer imagen y semejanza y quitar la basura y estar más pulido. Es lo que realmente Ruth en humildad entendió, es un referente para nosotros
Y lo hemos visto hasta en el mismo hebreo, lo recordaremos. Así es. Esa letra Nun y Nun Sofit, la Nun que se inclinaba, ¿verdad? En humildad, y luego se exaltaba por parte del Señor con la Nun Sofit, porque Dios al soberbio lo mira de lejos y al humilde lo exalta. Amén. Aquí Ruth era exaltada por un justo que reconocía la humildad porque él era mismamente humilde. Así es. Nada más. Muy bien, hermano, gracias. Hermano Juan Pablo. Sí, muchas gracias. Bueno, pastor, pues creo que algo que veo es de que más de uno de mis hermanos, como por lo que dijo nuestra hermana Luz, nuestra hermana Marciana, ¿verdad? Nos vemos reflejados prácticamente en esta parte de este libro, puesto que no está juzgándonos el Señor para nada, no juzgó vos a Ruth de que era moabita ni nada más, ¿verdad? Ella conoció los hechos, él conoció los hechos y creo que sobre de esos hechos él se está basando para poder emitir su, ¿verdad? Eh, Creo que viene siendo algo muy aplicable a nosotros, de que nosotros podemos haber pasado mil y un cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Pero una vez ya conociendo al Señor, ya debemos de comportarnos y debemos de caminar siempre el camino recto, ¿verdad? El camino del Señor. Así es. Muy bien, gracias, hermano Juan Pablo. Amén. Ahí en sus Biblias, versículo 11. Bueno, el 10, nuevamente la pregunta. Le dice Ruth, ¿por qué me tratas con amabilidad y te interesas por mí, que soy una extranjera? Versículo 11. Vos le respondió. Fíjense la respuesta, ¿eh? Me han contado con todo detalle cómo te has portado con tu suegra después de la muerte de tu marido y cómo has dejado a tus padres y tu país natal para venir a un pueblo hasta ayer desconocido para ti. Fíjense el versículo 12, que el Señor te lo pague, que el Señor Dios de Israel, en quien has buscado protección, te recompense con creces. ¿Cómo ven esa respuesta de vos? ¿Qué piensan de esa respuesta? Adelante. Marciano. Muy hermosa porque está hablando de que él está de manera muy concreta puntualizándole. Te estás siendo acreedora a una bienaventuranza porque estás en el ejercicio del respeto y la honra a tus padres. Estás honrando en este caso, a tu madre política, por llamarlo de alguna manera, que era Noemí, y estás siguiendo su fe, su creencia, y, y estás creyendo en el mismo Dios que yo creo. Y eso es de admirarse porque estás renunciando, estás convirtiéndote de una manera antigua de ser a una manera nueva en la cual yo, como justo redentor tuyo, porque ya desde ahí se perfilaba como ese pariente redentor, como ese redentor justo, bondadoso, misericordioso, como lo es nuestro Señor Jesucristo, te estoy ya arropando, porque veo tu humildad, tu fidelidad. Recordemos que el mismo nombre de Ruth implica aliada, amigable, y como tal, así debe ser uno como iglesia para nuestro Señor Jesucristo, leal, fiel, amigable, obediente, en sujeción para ser susceptibles y sujetos de ese derramamiento de bendición, porque evidentemente Dios no bendice la desobediencia. Dios no bendice el pecado. Y si nos engañamos, pues en primera estamos partiendo del origen, nos engañamos a nosotros mismos y pretenderemos engañar a los demás, pero de Dios nadie se burla. Y entonces, en ese temor reverente, hay tanto que aprender de Ruth, porque Ruth, como lo compartimos, habla propiamente más allá del personaje bíblico y de una ascendencia de nuestro Señor Jesucristo como tal, de atributos propios de la iglesia que deben de ejercerse en el día a día. Nada más. Gracias, hermano. Hermana Luz.
Pues a mí me recuerda al Nuevo Testamento, que dice, el que no deja padre, madre, hijos, hermano, todo por seguirme a mí, no es digno de mí. Y ella, vamos a decirlo así, ella se arriesgó a dejar todo por seguir a un Dios que no conocía, a un pueblo que no conocía. Ella se arriesgó porque no sabía cómo la iban a tratarlo el pueblo de Israel. Ella no sabía. Era un pueblo que con el otro pueblo estaban en guerra. Era un Ujú, pueblo que, aunque Dios les había dicho que ellos tenían que ser buenos como anfitriones, por así decirlo, que aquel que pasara por aquel pueblo tenían que tratarlo bien, tenían que ayudarle, porque así dice, ¿no? Al extranjero, darle, ayúdale, pero aún así ellos estaban en guerra y ella decidió dejar todo por Dios y Dios por eso también dice que el que honra a Dios, Dios le honra y ella dejó todo, todo y el Nuevo Testamento ujú, dice que si no dejamos todo, no somos dignos de él. ujú. Muy bien, hermana. Muy bien, muy bien. Y nos puede transportar estos versículos a otros pasajes bíblicos, ¿verdad? No sé, pero a mí me transportó a la bendición sacerdotal, tal cual. Por parte de vos está saliendo una bendición, si se dan cuenta, una bendición de sus propios labios. Así es. El Señor te bendiga. Ujú. Y aquí, fíjense, surge ahorita esta frase que acabo de decir. ¿Cuántas veces usamos esta frase? Que Dios te bendiga o que el Señor te bendiga. Déjenme decirles algo que me pasó el domingo y fue algo realmente bonito, me sentí muy bonito. Llegan mis tíos a la iglesia, llega nuestro hermano René y le voy a ayudar a bajar las cosas. Pero cuando lo saludo, pues no fue un saludo como siempre se hace. El que, hola, hola, ¿cómo estás? Siempre me decía, hola, ¿cómo estás? Pero en esta ocasión, fíjense, me dijo, el Señor te bendiga. Uy, hermano, sentí una cubetada de agua fría. Uno, porque puedo ver a una persona que ha sido transformada por Dios. De verdad, rara vez me había saludado así, pero ahora que lo dijo, de verdad pude sentir que no era él. Pude sentir directamente de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado esto. Les pregunta, ¿qué tanto impacto tienen nuestras palabras? ¿Qué piensan? Yo creo que es como el Señor nos sigue enamorando, ¿no? Cuando nos habla nuestro corazón, Ujú. porque aquí dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea, él está diciendo que no se está refugiando ni en él mismo, ni en vos. Él se está refugiando ella se estaba refugiando en Dios, el Amén, Todopoderoso, el Altísimo, el que vos ya conocía, porque él sí lo conocía, pero ella no, y por eso le habla tan tiernamente cuando le dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. amén, Y ella le contesta, ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, amén. aunque no soy ni como una de tus criadas. O sea, es que es algo hermoso como de verdad que Dios nos enamora, Dios enternece nuestros corazones. Son palabras de verdad hermosas. Yo creo que es unas palabras que una persona, yo creo que como un matrimonio, hablarle así a tu esposa o a tu esposo es algo sumamente tierno, sumamente amoroso. Entonces yo creo que Dios es lo que hace a nuestros corazones cuando a ella le habla así, la sigue enamorando, la sigue consolando, le sigue diciendo, o sea, no son cualquier palabra, ¿no? Como usted que sintió eso, Dios te bendiga, usted lo sintió como si Dios mismo le estuviera diciendo, De verdad lo sentí, ¿eh? bendiga, aquí estoy, No les estoy mintiendo. Pude sentir que eran palabras del Señor. ¿sí? Que Él está con usted. Amén. Gracias, hermana Luz. Hermano Juan Pablo. Bueno, Ah, sí. yo Adelante. pienso que
cuando le dijo eso, yo creo que Dios nos utiliza todo el tiempo, ¿no? Amén. Para hacernos sentir que estamos cambiando y que podamos sentir su presencia a través de las diferentes personas, no solamente de pues sí, de las palabras, ¿no? Sino que podamos sentir que está cerca de nosotros con simplemente un saludo como le pasó a usted. Amén. Así es. Gracias, hermano Marciano. Sí, es que bien, a la hora de que nos compartes, mi hermano, tal medio o vaso útil que fue nuestro hermano René ese momento, como puede el Señor ocupar a quien a él le place, es oportuno recordar, ¿verdad? Tal como esta hermosa bendición sacerdotal, ¿no? Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es algo hermoso que se puede transmitir a través de bendicere, bendecir, porque bendicere como tal hay que asumir que nosotros podemos entender que bendecimos a la hora de emitir ciertas palabras, pero también es lo contrario cuando emitimos palabras hirientes o palabras que ofenden o Bien. palabras que lastiman. Hay que tener el cuidado, la delicadeza, el respeto, la ternura, la sensibilidad, el amor. De ahí parte todo del amor como tal, porque se aplica la regla de oro, ¿no? Haz lo que quieres que te hagan y no hagas lo que no quieras que te hagan. De tal manera que es hermoso compartir este tipo de experiencias, de testimonios, Sí. porque sí ha operado en más de una ocasión en alguno de nosotros el que una palabra de bendición vivifica, edifica y fortalece. Nada más era eso. Así es. Gracias, Y hermano. y la bendijo con hechos, no, Amén. no nada más de Palabra. palabra, ¿no? Como yo creo que tenemos ya muy normalizado y muy arraigado en el lenguaje cristiano, por decirlo así, como me dijo Ujú. una vez una vecina. Dios te bendiga, sí, pero no mueves un dedo por ayudar a la persona, ¿no? O sea, que te bendiga otro, que te bendiga Dios, que baje y que Él te traiga la cubeta de agua porque tú no puedes cargar. Entonces, Él lo hizo con hechos, le da esa bendición, porque yo también lo sentí, como decía usted, como esa bendición sacerdotal, pero con hechos. O sea, él estaba hablando con hechos las palabras que le Amén. pronuncia directamente a Ruth. Así es. Correcto. No, no solamente palabras, sino hechos también. Ok, hermana Lourdes Jiménez, ¿qué le enseña a Dios en esta noche? Pues ahora sí que hay que serle fiel, ¿no? Y como dicen, ahora sí que pues ella halló gracia en vos. También aquí lo que vi, lo que leí, que decía que ella se postró. Ahora sí que, pues ahora sí que eso fue también, como decían los hermanos, fue algo de humildad, ¿no? Nosotros tenemos que ser humildes ante Dios, ahora sí que creerle también en lo que Él va a hacer en nosotros. Uno tal vez piensa que no, pero pues Dios tiene, pues ahora sí que sus caminos muy diferentes a los de nosotros. Y pues Dios me dice que tenerle fe sobre todo y creerle y seguir adelante. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Juan Pablo. Gracias, pastor. Bueno, pues algo que he traído hoy todo el día, ¿verdad? Una frase clave es de que nuestros planes no son los planes del Señor. Entonces nosotros debemos de ser muy obedientes para ser ya sea instrumentos o bien para ser bendecidos y recibir todas las gracias que tiene el Señor para nosotros, ¿verdad? Toda esa prosperidad que tiene, no tenemos por qué limitarle, no somos quien para limitarle, de que nada más nos dé una cosa, cuando el Señor puede darnos todo, ¿verdad? Así es. Puede darnos en abundancia. Así es. Entonces, Muy creo bien, que muy bien, hermano. dejarnos del por el Señor. Amén. Gracias, Amén. hermano. Sí. Hermana Carla, ¿qué enseña Dios a tu vida hoy?
Mm, Pues que debo de ser humilde y que debo de dejarme guiar por Dios. Hay a veces cosas que sí, sí me cuestan trabajo eh, dejar, pero esto me enseña que yo no debo de dejar que Dios luche por mí, no yo luchar contra ellas, porque si yo lo hago, pues no, nunca voy a ser guiada. Entonces debo de dejar que Él me guíe. Amén. Gracias, hermana. Muy bien, muy bien. Pues si no hay alguien más que quiera decir algo, le voy a pedir a mi hermana Luz, por favor, que nos despida en oración, dando gracias a Dios por este estudio. Y pues, ¿Pastor, puedo decir algo? sí, sí, adelante. Eh, eh, y a mí también me llamó la atención el que Noemí eh, casi al final del capítulo bendice al Señor. Yo me lo imaginé como llena de gozo porque ella al principio, en el capítulo 1, ella describe en la segunda parte, el versículo 13, Ujú. dice, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Entonces, ella, después de todo lo que pasa con Ruth, de lo que empieza a pasar con Ruth, ella dice ya en el versículo 20 del capítulo 2, bendito del Señor, pues no ha negado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Así es. Eh, y yo quiero creer que lo dijo con gozo, porque estaba viendo que el Señor no se había olvidado de ella en ningún momento, ni de ella ni de Noemí, la cual, pues Noemí había asumido la responsabilidad de Ruth, ¿no? Siendo su nuera. Entonces también a mí me llama la atención ese momento de Noemí. Ya Mm, era todo. Interesante, muy bien, muy bien. Ok, antes de que nos guíe en oración nuestra hermana Luz, hoy es el último estudio de este año y vamos a reanudar hasta el 8 de enero. O sea que tienen mucho tiempo para estudiar capítulo 3 y 4. Ajá. Muy bien, hermana Luz, adelante. Despídanos en oración, por favor. Sí, mi hermano, Gracias. solamente una Bien. observación, igual como la hermana Fabiola decía, que perdón, que Noemí había dicho que el Señor la había, digamos que castigado, por así decirlo, ¿no? Para entenderlo más fácil, porque ella había sido desobediente. Creo yo que bueno, a lo mejor se malinterpreta o lo malinterpretamos muchas veces cuando tenemos tantos problemas, nuestro entendimiento se cega y no podemos ver que Dios está orquestando todas las cosas para nuestro bien y nos enceguecemos y decimos, es que Dios ya no se acuerda de mí, es que estoy enferma, es que no tengo para comer, o es que me corrieron del trabajo, o es que todos los afanes nos hacen que nos olvidemos que Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Así es. Entonces, aún a pesar con tantos problemas, siempre recordar que Dios está obrando para nuestro bien. Así es. Y Dios tenía un plan maravilloso. E hicieron la pregunta, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sucedido todo esto? No, vemos que detrás aún de las circunstancias más complicadas y difíciles, Dios tiene un plan perfecto. Ujú. Gracias, Amén. hermana Luz. Pues adelante, hermana Luz, por favor. Sí. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, nuevamente dándote gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres amoroso y misericordioso, Señor. Tu palabra nos lo recuerda en estas lecturas, Señor, en estos estudios que tenemos, que bien tú has puesto en el corazón del hermano para que estudiemos tu palabra, Señor, porque si bien, Señor, con tantas veces que vivimos el día con día y de repente se nos olvida, Señor, que solamente en ti hemos de hallar todo ese consuelo, todo ese amor, toda esa ternura, toda la fuerza que necesitamos, la fortaleza, Señor, que en este mundo que está lleno de problemas, de afanes, de angustias, de necesidades, Padre, realmente nunca vamos a encontrar esa paz que nosotros necesitamos en nuestro corazón si es que no inclinamos la cabeza como Ruth, ¿verdad? Y venimos delante de ti y te pedimos perdón, Señor, y te preguntamos, precisamente lo mismo que ella te dijo, Señor, que he hecho yo para que yo halle gracia delante de tus ojos, Padre, porque
aún a pesar de todo lo que somos y todo lo que hacemos, tu amor siempre nos ha alcanzado, Señor bendito Dios, y tu palabra dice que siempre nos seguirá alcanzando, Padre, hasta el fin de los tiempos. Tú vas a seguir teniendo misericordia de nosotros cada mañana que tú nos permitas despertar, Señor, así lo dice tu palabra, que cada día son nuevas tus misericordias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias por enseñarnos, Padre Celestial, que tú estás sentado en tu trono de poder y de gracia y de amor y de perdón y que nada hay, Señor, que se salga de tu control y que aunque nosotros tomemos malas decisiones o hagamos malas cosas, Señor, también tu palabra nos enseña que tú encaminas todo eso para bien, aunque nosotros lo hayamos hecho de la manera pues más mala, Señor. Perdónanos también, Padre, porque a veces, o más bien siempre, no tomamos en cuenta tu palabra y leyendo tu palabra encontramos esa solución a nuestros problemas, Señor, esa solución a nuestras ansiedades, a nuestros afanes, a nuestras angustias, a todo lo que hay, Señor, en este diario vivir. Tu palabra nos trae siempre, siempre trae una respuesta a nuestra vida, Padre. Gracias te doy, Señor. Gracias por el aprendizaje, gracias por la enseñanza. Y si bien, Señor, también nos enseñas a que no solamente es decirlo, sino también hay que hacerlo, ¿va? Como bien dice tu palabra, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, para que si bien podamos entender como vos que no solamente, como bien lo decía la hermana Fabiola, la bendijo, sino que también le dio, o sea, también accionó, también hizo. No solamente es dejar todo en manos de Dios, porque sabemos que aunque tú eres el Dios Todopoderoso, también a nosotros nos toca esa parte de responsabilidad de hacer, no solamente de decir, sino de hacer, Padre. Ayúdanos para que podamos ser esos oidores y esos hacedores, como tú bien lo pides, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra todos los días, Señor, esté en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre, llamándonos, Señor bendito Dios, a la reflexión, llamándonos, Padre, a que podamos, si bien nos recibes como venimos, tú quieres que seamos y tu palabra nos va transformando y nos va limpiando, Señor, sí, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Ayúdanos para que nosotros seamos, bendito Dios, no solamente te digo esos oidores, sino hacedores, porque sí nos hace falta, Señor. Gracias por llamarnos la atención, gracias por la exhortación, gracias por la corrección, Padre, gracias porque sí nos hace falta, bendito Dios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, que están esta noche aquí conectados, Padre, que también se han tomado el tiempo, bendito Dios, para seguir estudiando, para seguir aprendiendo, Padre. También, Señor bendito Dios, pongo delante de ti la vida de mi hermana Carmen, con mi hermano Ángel y mi hermana Alma, Señor, que fueron a dejar las frazadas al hospital, Señor bendito Dios, que tú hayas sido con ellos, Padre. Yo sé que tú eres un Dios maravilloso y amoroso, Padre Celestial. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Padre, que siguen haciendo también tu obra, bendito Dios. Y también, Señor, quisiera pedirte que esta noche que mis hermanos cuando vayan a descansar puedan descansar, Señor, con ese gozo, con esa paz y con esa tranquilidad en su corazón, Señor, de que sí hay problemas, sí, Señor, pero que tú tienes la respuesta para todos nuestros problemas y que cada solución llegará a su tiempo, Señor, porque tu tiempo dice tu palabra que son perfectos, Padre, que no es mi tiempo, es tu tiempo, mi Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, y que podamos descansar y que si es tu voluntad podamos amanecer un día más, Padre, y que sigamos, Señor, renovando, Padre Celestial, ese amor que tú tienes para con nosotros, pero también el que nosotros tenemos que tener para hacia con las personas, Padre. Bendito eres, mi Señor, por la enseñanza te doy gracias por el pastor, por su familia, Señor, por sus hijos, por su esposa, Padre Celestial, que tú los sigas a ellos llenando de sabiduría y de amor, bendito Dios, para hacia con todos. Te doy gracias y te pido, Señor, todo esto en el precioso y bendito nombre, Señor, de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Amén. Muy bien, pues tenemos todavía el viernes oración, la última oración de este año. Sí, le voy a pedir a mi hermana Fabi que no se desconecte, nos quedamos tantito al último, por favor. A los demás, que Dios les bendiga. Les mando un abrazo. Buenas noches. Buenas noches, que Gracias a descansen, hermano. todos. Que Dios los Gracias, bendiga. pastor. Bye. Buenas noches a todos. Sí, Saludos a bye. todos. Bye. Nos vemos. Bye. Ay, Bye. ¿qué hice? ¿Ahora qué hice? Ay, Ni fui yo porque ni he estado. me salgo. Ahora, ¿cómo me salgo? No quiero. No se quiere ir, hermana. No puedo. Órale, no te veo.
Permítanme tantito. No se Ok. preocupen. A ver cómo peleas. ¿Cómo se le hace? Ok. Estaba esperando nada más. No, no, no hiciste nada, Fabi. Ah, Solamente te quería pedir si el viernes pudieras dirigir la oración. el viernes, sí. ¿Sí, por favor? Ujú. Ok, entramos entonces el viernes normal y ya te cedo el lugar. ¿Sale? Órale, pues. Saludos a todos por allá, que Dios les bendiga. Saludos, hermano. Igualmente, igualmente, pastor, que Dios lo bendiga. Bye, bendición. Saludos a todos los rojitas. Gracias, bye. Órale, pues, bye.